porque tocan muchos temas, pues, digamos, en un mismo ejercicio. ¿Cierto? Miren que empezamos desde lo más sencillo, pues, que era como hacer, pues, montar formáticos ahí. Y lo fuimos como organizando, pues, ahí, no sé, utilizando diferentes fórmulas, nombrando rangos, sí, no sé, eliminando rangos, validando datos, ahí en lo que recuerdo así de primerazo. Luego nos metimos entonces con lo de tablas dinámicas, que es más o menos donde vamos, y vamos a dejar en stand-by hasta la próxima. Listo. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es, bueno, les voy a compartir pantalla. Les estoy compartiendo y les voy a mostrar un par de diapositivas, un par son pues como 4 o 5. Listo. ¿Qué las alcanzan a ver? Sí. Y aquí hice el ejercicio como sí, dijo Gendry y me quedó perfecto. Ya pude filtrar lo que fue las cédulas y los apellidos. Listo, listo, muy bien. Bueno, si están muy duchos en las tablas dinámicas, seguramente en esta tabla en esta clase no nos vamos a demorar todo el tiempo, porque la idea es pues tocar un poquito el tema de qué son las tablas dinámicas, como para ir aterrizando, que muchas veces digamos que nos centramos en hacer ejercicios o algo así y dejamos de lado la parte teórica, que es muy importante, ¿cierto? Como para aterrizar las ideas y qué es lo que se está haciendo. Entonces, bueno, entonces estas diapositivas dicen así. Entonces nos preguntan primero qué son las tablas dinámicas y nos dicen que son tablas que permiten resumir y analizar cantidades grandes pues, volúmenes de información, ayudándonos a crear fácilmente informes a partir de estas, ¿cierto? A partir de esta, que me refiero a la información. Un momentico que me volví. ¿Cierto? A partir de la información podemos generar entonces fácilmente informes, ¿cierto? Que necesitemos pues según la necesidad. Entonces nos preguntan como cuál, o nos dicen que tiene una diferencia con las tablas normales. Lo que hemos hecho normalmente cuando hicimos, por ejemplo, nuestros formatos de tablas de clientes, vendedores, los llamamos tablas porque realmente funcionan así, pero no, eso realmente no son tablas, pues para Excel no son tablas, ¿cierto? No sé si eso lo tenían como ya claro o no. Esperen que es muy bueno si ustedes me van preguntando cosas o algo así para que yo también más o menos sepa cómo dónde vamos. Eso, muy bien. Entonces, por ejemplo, ya Juliana lo tenía claro, ¿cierto? Que eso que estamos utilizando no son tablas. Eso son, como digamos, usar las celdas como tal, ¿cierto? La hoja de cálculo como tal, como nos la ofrece Excel. Por más que le demos unos bordes, le pintemos digamos, unos encabezados que le colocamos, pues para Excel eso no es una tabla, ¿cierto? Nosotros somos los que vamos dándole como esa validación de tabla cuando empezamos a nombrar rangos, cuando empezamos a validar datos, ¿cierto? De alguna manera las tablas que Excel maneja ya tienen trabajo adelantado, ¿listo? Y no, seguramente... Carlos, es que sí. por eso se dice que es una hoja de cálculo. ¿Qué nos trae en cada celda? Nos trae una función o una operación que viene del mismo libro o de otros libros. ¿Y qué hacemos nosotros con este proceso, con este método? Es que la información que nosotros queramos nos salga en cada una de esas celdas. Eso. En esa hoja Sí. de cálculo que tenemos ahí. Sí, nosotros empezamos haciendo, digamos, bases de datos. ¿Qué bases de datos? Base de datos de clientes, que realmente más que tablas lo que teníamos ahí era bases de datos, ¿cierto? Ficticias en este caso, pero que son totalmente aplicables a una situación real, ¿cierto? Seguramente hay cosas mucho más complejas, pero pues por lo menos hasta este nivel de dificultad son totalmente aplicables. Por ejemplo, si uno tiene una empresa pequeña de un emprendimiento, un negocio, lo que sea. Entonces, lo que hacíamos era generar bases de datos ficticias, pues de nuevo, con los clientes, con los productos que vendíamos, con los vendedores, pero realmente solo lo estamos haciendo en la hoja de cálculo como tal, como si estuviéramos escribiendo en Word, poniendo información simplemente y no le estamos dando como una configuración, ¿cierto?, de tabla como tal. Entonces, mire, por ejemplo, acá nos dicen, perdón, la diferencia entonces entre, esta transición se demora mucho.
la diferencia entre tablas normales, ¿cierto? Y tablas dinámicas. Recuerden que entonces lo que hemos hecho no son ninguna de las dos. Es una tercera opción que es trabajar simplemente en el libro, en el libro, en la hoja de cálculo, sin dar ninguno de los dos formatos de tabla. Tabla básica, digamos, de Excel o tabla dinámica. Ninguno de los dos. Entonces nos dicen, una tabla básica crea automáticamente filtros, ¿cierto? Y nosotros, por ejemplo, para generar filtros, lo mínimo que teníamos que hacer era validar datos cuando le decíamos que nos generara, por ejemplo, listas, ¿se acuerdan? Con las cédulas, con los códigos de productos, etcétera. Y cuando tenemos una tabla básica de Excel, los filtros se crean automáticamente, como nos dicen acá, o sea que eso es una de las formas de darnos cuenta que no hemos utilizado tablas. Esperen un momentico, yo, algún compañero tocó o no. Ah, no. Ah, no. Bueno, sigo. ¿Cierto? Entonces, cuando usamos tablas, Excel genera automáticamente filtros en cada uno de los encabezados, ¿cierto? O sea que además de eso, él identifica los encabezados. Nosotros, por ejemplo, sabíamos que eran encabezados porque les dimos simplemente una estética de un color o algo así, ¿cierto? Y porque tiene lógica pensar que si dice apellidos y ahí se listan los apellidos, pues el encabezado es la palabra, pues la celda donde aparece la palabra apellidos, ¿cierto? Cuando aplicamos tablas, Excel identifica también automáticamente que hay encabezados, incluso nos preguntan, enseguida vamos a ver. Entonces coloca filtros en cada uno de los encabezados después de identificarlos y además presenta varias ventajas. Pues cuando generamos la tabla, Excel le da un nombre al rango que va a ocupar esa tabla. ¿Se acuerdan que los rangos nosotros los teníamos también que colocar? Nosotros tenemos que seleccionar y dar un nombre a un rango cualquiera pues, de la hoja que quisiéramos nombrar. Cuando nosotros vamos por el apartado de tablas de Excel, Excel de una vez sabe que esa tabla la vamos a utilizar, en algún momento puede que la necesitemos llamar en fórmulas, como hicimos con los rangos, y en ese caso él genera de una vez un nombre para ese rango, para todo el espacio que está ocupando la tabla, ¿cierto? Vea que acá nos dice, Excel le da un nombre al rango que ocupa la tabla dinámica, que podremos cambiar, así como nosotros nos inventamos el nombre de, por ejemplo, vendedores tabla, no sé, ¿cierto? Clientes tabla y demás. Entonces también le podemos cambiar el nombre, ¿cierto? Si así lo queremos. Y además, dicho rango, el rango pues que ocupa la tabla, se amplía automáticamente. ¿Se acuerdan que tuvimos problemas en algunos momentos que también Juliana de pronto nos ayudó en ese caso? No sé si Gentry también, que teníamos problemas de fórmulas, o sea, de funciones, porque no estábamos cobijando los rangos ¿cierto? Que necesitábamos, digamos, porque nos quedábamos cortos en la tabla y teníamos que incluir nuevos datos. ¿Lo recuerdan, cierto? Sí, eso muy bien. Eso muy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando generamos tablas, por el método de tablas que llamo a ver, Excel de una vez está teniendo en cuenta pues que esa tabla va a ocupar un espacio, ese espacio es un rango y ese rango tiene un nombre que podemos cambiar. Y que cuando le metemos nuevos datos a la tabla, automáticamente el rango se amplía. Nos dice, a diferencia de cuando trabajamos en celdas convencionales, que es lo que venimos haciendo. Ahora sí. Esto es un super pastel bueno para entender las tablas dinámicas, ¿cierto? Esta es la estructura de los campos. ¿Se acuerdan que lo que utilizamos ahí son campos, ¿cierto? Cuando decíamos valores, la celda, las ventas, los meses, ¿cierto? Esos son campos que nosotros íbamos organizando en 4 cuadrantes, ¿cierto? Ya se llama a ver. Y entonces así nos dan el pastel de cuando los colocamos en cada uno de los 4 cuadrantes, a dónde va a ir ese dato, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llaman esos 4 cuadrantes? Tenemos estos espacios. Me refiero a estos, pero ya les muestro. Estos de aquí, ¿cierto? Estos son los 4 cuadrantes a los que me refiero, que ya seguramente ustedes que han estado más trabajándolo en estos últimos días, los tienen claritos, ¿cierto? Recuerden que acá nos dicen que los campos de la tabla dinámica, en ese caso, se generan automáticamente cuando generamos la tabla dinámica y corresponden a los encabezados que tengamos.
¿cierto? Y luego esos campos los podemos llevar a las 4 áreas o cuadrantes que tenemos acá. Se llaman filtros, columnas, filas y valores, ¿cierto? Entonces acá nos están mostrando exactamente que si nosotros queremos llevar, por ejemplo, los datos pues de alguno de los campos a esta parte para que se conviertan como en encabezados, ¿cierto? ¿A dónde los tenemos que llevar? ¿A cuál de los cuadrantes? El encabezado. Si los queremos, si el campo que vamos a agregar a la tabla dinámica, queremos que en la tabla nos aparezca como encabezados, ¿a cuál de los 4 cuadrantes o campos, o áreas los tenemos que llevar? A ver, si es en una fila, entonces al cuadrante 4, y si es en... No, espera, don Álvaro, que ahí nos estamos yendo por otro lado. Mire, lo que les muestro es, por ejemplo, digamos, nosotros teníamos nuestra tabla dinámica acá. Mira, por ejemplo, esta era nuestra tabla dinámica donde teníamos acá los meses, ¿cierto? Miren que acá los tenemos los meses. Y si nosotros nos fijamos a dónde están los meses de mes venta, mírenlo acá, está en uno de los 4 cuadrantes. Tenemos 1, 2, 3, 4 cuadrantes correspondientes a filtros, columnas, filas y valores, ¿cierto? Y si nos fijamos, mes venta está exactamente en el espacio o el área de columnas, y eso es lo que nos está mostrando esta tabla. ¿Sí ven que es muy didáctica? Nos muestra que si nosotros quisiéramos llevar los meses como acabamos de visualizar ahí, lo único que tenemos que hacer es llevarlos a esto, todos los que vamos a listar como encabezaditos, los llevamos a lo que dice ahí, a columna, 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 o sea, todos a columnas. Esto sí es más recordado. Recordamos que todo lo que metíamos, que eran, pues digamos, el dinero, siempre nos iba a servir solamente en uno de los 4 cuadrantes, que era ¿cuál? Valores. Valores. Entonces, lo que nos dicen, si nosotros queremos que se listen aquí como, ¿cierto? Como valores en esta parte de nuestra tabla dinámica. Pero él asume que cuando uno escribe un número, va siempre allá, porque yo, por ejemplo, cuando le ponía... Doble clic, ok. No, cuando le daba a la cédula, se tiraba para allá. Pero recuerde que, por ejemplo, las cédulas no nos servían en esos campos. No, tiene que arrastrarla uno. Si usted le da doble clic, se tira para allá de una vez. Eso es porque cierto. Son números. Tiene que arrastrarla para el cuadrante que debe ser. Eso, y eso es lo que nos muestra aquí. Entonces, si nosotros queremos que esas cédulas queden aquí, pues los llevamos a valores como nos dicen cada uno de los cuadritos, ¿cierto? Pero realmente sabemos que las cédulas aquí no tendrían un sentido, ¿cierto? Por lo menos al principio no. Y si nosotros queremos que, digamos, sean como en este caso, digamos, encabezados, pero pues, digamos en la vertical, o que se acomoden, para decirles mejor, para que se acomoden en nuestra primera columna, los tenemos que llevar al campo fila. Si ven, acá nos muestra fila, fila, fila. Todos los que se vayan a listar acá tienen que estar en uno de los 4 cuadrantes, que es fila. Los filtros siempre se nos van a acomodar acá, ¿cierto? Si nosotros llevamos cualquiera de los, mire, por ejemplo, acá tenemos a cédula y apellidos que los pusimos en el espacio filtro. Si yo quito, por ejemplo, a la cédula, solo vamos a tener aquí a apellidos y nos muestra la tablita de referencia que ese campo que pusimos en este espacio, que es filtros, se va a acomodar exactamente aquí arribita para permitirnos generar un filtro. Eso es lo que vemos acá, ¿cierto? Miren, los filtros siempre van a acomodarse solo en esta esquinita. Entonces ahí uno aprende, pues, ¿cierto? Como cuando no lo entiende muy bien, aprende aquí está pues el dibujo, digamos, dummy, para aprender a acomodar en cada uno de los 4 cuadrantes los campos que necesitamos ahí. Es que eso es un plano cartesiano, entonces en el primer cuadrante, digámoslo así, quedan los filtros, en el segundo las columnas, en el tercero los valores y en el cuarto las filas. Al contrario, en el tercero las filas, porque según me acuerdo, este sería el tercero. No. De un plano cartesiano. Va en el orden, va en este orden. El plano cartesiano, el primer cuadrante es donde van los filtros. Segundo cuadrante, según esta gráfica, es donde van las columnas. Tercer cuadrante es donde van los valores. Los valores. O sea que en sentido se colocan esos 4 cuadrantes. En el sentido de las manecillas del reloj. Eso, en sentido horario, sí. Horario, sí. Sí, en el sentido de las manecillas del reloj. O sea que usted empieza con filtros. Ese sería el cuadrante 1.
Columna sería el cuadrante 2, valores el cuadrante 3 y fila el cuadrante cuarto. No. No, según recuerdo en el colegio, no. Y mira que No, es no, al no. contrario. Sí, sí. Por eso, Sí, por sí. eso quise ver, porque algo me decía que lo recordaba al Que yo estaba contrario. equivocado. Bueno, sí, sí, sí. Sí, no tanto De pues porque acuerdo a estoy con eso, la sí. equivocación. Tiene toda la ¿Cierto? razón. Ujú. Tiene toda la Sí. razón. Van al contrario, se nombran al contrario. ¿Sí o qué? Ya. ¿Cierto? Entonces sería, el cuadrante 1 sería columnas, ¿cierto? El cuadrante 2 sería filtros, el tercero filas y el cuarto valores. ¿Sí o qué? Pero no importa, pues entendió la idea y eso es una buena, Sí, 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 es una señor. buena forma de entenderlo. Vamos a ver acá entonces, a ver, columnas, filtros, filas y valores. Ah, ok. Si uno lo ve así, que yo ni siquiera, pues no había tenido esa luz, digamos, es exactamente así, ¿cierto? Pero igual tenerlo gráficamente ahí como en ese cuadrito es muy, pues es muy didáctico. Me parece que ahí se entiende muy bien. Bastante, bastante didáctico. Yo ahorita les mando igual estas fotos. Cierto, y acá vemos entonces los campos de la tabla dinámica y vemos que, por ejemplo, los podemos llevar a cualquiera, obviamente, de los 4 cuadrantes. En fin, ¿cierto? Esto ya lo sabemos. Pero es bien saber que esto es un espacio que nos, ¿cierto? Que nos ofrece toda esa hoja pues, que estamos viendo al mismo tiempo de Excel y que aquí estamos cuadrando todo lo que pasa en la tabla dinámica, que no lo estamos viendo acá como tal, como tabla dinámica, sino solamente los campos y los cuadrantes. ¿Sí? Okay. Seguimos. Entonces, después de esto, y esto es lo que tenemos que hacer, listo, eso es lo que vamos a hacer hoy básicamente, es un ejercicio de tablas dinámicas. Yo les voy a compartir una base de datos diferente a la que hemos, pues no tiene nada que ver, otra cosa. Y entonces simplemente el ejercicio nos dice, vamos a trabajar tablas dinámicas y nos va a decir, y nos dice, sí, el ejercicio dice, a partir de la base de datos proporcionada, que enseguida se la va a mandar, realice una tabla dinámica que contenga. Vamos a ver cuál es la tabla, la base de datos. Está en nuestra base de datos. ¿Alcanzan a ver, cierto? Sí, profe. Listo, muy bien. Está en nuestra basecita de datos que tiene simplemente unas fechas, ¿cierto? Unos vendedores, similar a algo que ya hemos hecho. Tiene unas diferentes tiendas, ¿cierto? ¿Tiene cuántas tiendas? 3 tiendas. La tienda A, la tienda B y la tienda C. Tenemos productos, en este caso son productos de De cuatro, ahí tecnología. aparece una tienda Ya. de también, ¿no? Ay, sí, sí, perdón. Sí, van cuatro tienditas, ¿cierto? Eso, muy bien. Era para ver si estaban concentrados. Y, y productos que en este caso son productos de tecnología. Tenemos laptops, pues que si no, alguno de pronto no sabe. 3 quiere decir Core i3 y sería el procesador. Por ejemplo, por acá tenemos laptop i7, que sería laptop Core i7, que sería su procesador. O sea, computador portátil con procesador Core i3, computador portátil con computador Core i7. Por ahí creo que también tenemos de Core i5, por acá. Tenemos USBs, impresoras, pantallas, teclados, mouse, etcétera. Y obviamente si acá aparece que la laptop con procesador Core i3 vale 2 millones, pues cualquiera de los laptop i3 van a mantener el mismo precio, aunque realmente si nosotros vemos las fechas, digamos que se puede haber sido más creativo acá y generar que quizás mire que vamos desde el año 2019 al 2021, normalmente lo que valía en el 2019, una plata en el 2021 vale ya mucho más, ¿cierto? Mucho más. Pero realmente acá se mantiene, siempre el laptop i3 va a valer 2 millones y, por ejemplo, las impresoras a 500 mil pesos. Listo. Por ejemplo, impresora a 500 mil pesos. Y eso es lo que tenemos en nuestra base de datos, eso es todo. Y con esta base de datos vamos a responder a este tallercito pequeñito. La idea es que lo hagan, que hagan el informecito y lo peguen puede ser en diapositiva de PowerPoint, como ya se los va a mostrar, o bien en una hojita de Word. Listo, ya después de que tengan, o sea, ustedes van y montan la tablita en Excel, la recortan y la pegan así como en un informecito y luego le toman una foto y lo mandan. Entonces nos dice, lo primero que vamos a hacer es una primera tabla dinámica que va a contener los nombres de los vendedores a manera de encabezados, los nombres de los productos listados en la primera, bueno, sí, okay. Entonces si vemos los nombres de los vendedores, un momentito.
Vamos a ver si lo tenemos aquí. Sí, miren, entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, que sería la tabla dinámica que tiene los nombres de los vendedores a manera de encabezados. Eso es de lo que trata, ¿cierto? Nos dice también que tiene que tener los nombres de los productos listados en la primera columna, como lo acabamos de ver. En este caso, entonces van acá los nombres de los productos, ¿cierto? Está sencillo, ¿cierto? Ok. Aquí hacemos un ejemplito. Y dice los valores vendidos de cada producto por cada vendedor, ¿cierto? Cuando yo digo de cada producto por cada vendedor, lo que estoy haciendo es énfasis en que se va a listar todo, porque acuérdense que siempre que tenemos todas las dinámicas tenemos filtros, ¿cierto? Entonces, en ese caso no vamos a filtrar nada, sino que vamos a poner todo completo. En cambio acá, en unas otras tablas dinámicas que son muy sencillas, y eso se hace en un momentico, yo ahorita la hice en un momentico, nos dicen, y haciendo uso de los filtros, o sea que acá no teníamos que usar filtros porque básicamente todo lo vamos a poner. Acá sí empezamos a filtrar y nos dicen, genere otra tablita dinámica que tenga simplemente los productos vendidos solo en las sucursales B y D. Nos dicen, genere otra que tenga las ventas realizadas solo por los vendedores José Almenares y Pedro Noriega. Si nos fijamos, esos son vendedores de acá. José Almenares, por acá está Pedro Noriega, por aquí, y José Almenares está por acá. Son solo 4 vendedores, si no estoy mal. Carlos, Juan Carlos, Pedro y José. Sí, sí, ok. Entonces, en ese caso necesitamos solamente las ventas realizadas por estos 2 vendedores, ¿cierto? Luego tenemos las ventas reunidas de las diferentes tiendas, pero solamente mostrando el producto laptop, que en ese caso son 3. Ya vimos que eran laptop Core i3, laptop Core i5 y laptop Core i7. En ese caso, entonces necesitamos las ventas de todas las tiendas, pero solamente mirando los diferentes tipos de laptops, ¿cierto? O computadores portátiles, como dice acá. Y una más que diga las ventas, que nos muestre una tablita con las ventas concretadas de pantallas en todas las tiendas, excepto en la tienda D. O sea, para todas las pantallas, listando las tiendas, exceptuando la tienda D. Listo, estos son los ejemplos. Miren, esta nos muestra, por ejemplo, los vendedores como encabezados, los productos en la primera columna, ¿cierto? Y nos muestra todos los valores de todas las ventas, ¿cierto? Esta siguiente es la que nos muestra, incluso acá les mostré pues que obviamente entonces hay que colocar los filtros, en este caso son filtros con el espacio de tiendas, donde solo estamos listando la tienda B y la tienda D, o sea que todas las ventas de todos los productos, pero solo en 2 de las tiendas. Aquí tenemos. Mira, todo con montar una sola tabla dinámica a partir de los filtros, todo el tipo de informes que podríamos generar, digamos, en la empresa, ¿cierto? Aquí nos dan, hasta la puse 2 veces. Sí, ok, la puse 2 veces. Y esta nos muestra, por ejemplo, en esta de acá lo que hicimos fue filtrar los 3 productos laptop, ¿cierto? Para colocarlos para todos los vendedores en todas las tiendas, ¿cierto? Simplemente las ventas de productos laptops en todas las tiendas. Aquí tenemos en este caso todas las tiendas excepto la tienda D, como nos dijo el último numeral, y solamente las pantallas. Listo, entonces tenemos las ventas de las pantallas en todas las tiendas excepto la D, o sea, tienda A, tienda B y tienda C aparecen acá con todos los vendedores. Y eso es todo. Eso es pegarlo en un informecito y pegar la foto de eso. ¿Está fácil o qué? ¿Cómo lo ven? Sí, pero entonces nos va a compartir el archivo, ya se los va a compartir. Exacto. Pero entonces, esperen, antes de eso, al finalizar, tomar captura de pantalla y enviarla al grupo de WhatsApp, listo. Y les quería mostrar primero un poquitico esto, que no era lo que les decía ahorita, listo. Miren que momentito. Es que esto era para borrarlo antes de mostrárselos, pero no lo hice. Listo, simplemente entonces acá tenemos la diferencia entre lo que empezamos viendo, que era la diferencia entre los formatos
de tabla simple, que es utilizando el formato tabla de Excel, o bien lo que hemos hecho normalmente, que es simplemente utilizar pues las celdas así convencionalmente sin darles un formato de tabla como tal. Listo, entonces vamos a hacer la comparativa entre esos dos. Aquí tenemos simplemente el formato y acá vamos a colocar. Vamos a copiar. Los mismos datos. Listo, tenemos dos copias de lo mismo, ¿cierto? Si tuviéramos simplemente acá una tablita sencillita con 3 estudiantes y 3 notas para sacar un promedio, ya sabemos sacar pues obviamente el promedio de esto, ¿cierto? Bueno, pero entonces lo primero es que a esta le vamos a dar configuración de tabla a esta primera. Entonces para darle configuración de tabla lo único que tenemos que hacer es seleccionarla y decirle en insertar que nos coloque una tabla. Por acá tenemos la opción de tabla dinámica, que es la que van a usar ahorita, pero en este caso le daríamos solamente formato de tabla. Él nos dice que escojamos un rango, o sea que pudimos haberla seleccionado como lo hicimos antes, o bien lo podemos hacer después, ¿cierto? Después de que ya mandamos a pedir la tablita, podemos escoger el rango. Y acá nos pregunta, esto es muy importante, si la tabla tiene o no encabezados. En este caso, si tiene encabezados, para él, como ya dijimos, poderlos identificar automáticamente. Entonces, cuando le decimos aceptar, miren que de una vez él nos cambió incluso el color de los encabezados, de los nombrecitos que tienen, y como ya vimos también, nos generó una opción de filtro en cada uno de los encabezados. ¿Sí ven? En cada uno de los encabezados automáticamente él genera un filtro. Eso es una de las ventajas de las tablas. Y luego de esto, cuando nosotros empezamos a aplicar, digamos, funciones, por ejemplo, hacemos la función promedio de estas 3 notas. Y miren lo que hace. ¿Sí ven? Yo solamente hice la primera, yo ni siquiera arrastré nada. Si nosotros lo borramos, miren que yo solamente hago el primero y podríamos tener a más personas. Miren que siempre él está organizando, incluso me pinta de una vez las filas para que yo sepa que todas están cobijándose en el nuevo rango. Ah, bueno, ahí se me olvidó mostrarles una cosa. Miren que cuando yo le doy el formato de tabla, que lo hablamos ahí, pero no se los mostré. Cuando le doy el formato de tabla, le doy insertar tabla. Me pregunta si ese es el rango, listo, le digo aceptar. Y miren que de una vez me le está poniendo nombre, como les dije. Esta tabla se va a llamar tabla 8 y si yo le quiero cambiar el nombre, se lo cambio simplemente de una vez. Solo se puede al principio, según entiendo. Y podría ser tabla promedios, digamos. La sintaxis, la verdad que no se vale poner espacio, ¿se acuerdan? Tabla promedios. Con Enter le damos ese nombre y ya miren que en cualquier momento que nos podemos parar en otra parte de la hoja y siempre vamos a tener pues lo normal, pero siempre que vayamos a esta tabla, un momentito, siempre vamos a tener ya nombrada la tabla como si fuera un rango, ¿cierto? Que primero lo tenemos que hacer automáticamente. Pero más allá de eso, lo importante es que siempre que la ampliemos, él va a seguir entendiendo lo mismo. Mire que puede que no tenga nombres y si le colocamos valores, no, lo va a cobijar. Lo que pasa es que no hemos aplicado todavía la fórmula. La fórmula sería para la función. La función para un promedio. Que miren que solo lo aplicamos en la primera de las filitas. Inmediatamente nos lo replica a todas las filas. Este da pues un decimal, ¿cierto? Porque los números pues están grandes y tenemos dos que son impares. Bueno, y acá nos pone la misma fórmula, lo que pasa es que no tenemos valores. Entonces, en el momento que los colocamos, que rellenamos con valores, nos va a seguir generando el promedio. Listo. Entonces, esta es una tabla convencional de Excel y en este caso, miren que es diferente cuando nosotros, por ejemplo, lo hacemos como lo hicimos. Carlos, esa tabla que hiciste ahí no es dinámica. No, eso creo que yo les hablaba de 3 opciones. De esta que fue la que nosotros utilizamos, que realmente no es una tabla, es usar simplemente las celdas de Excel, dándole configuración a cada una. Por ejemplo, aquí le dije promedio, y obviamente yo puedo hacer esto, es lo que hicimos, ¿cierto? Pero toca hacer una acción más que es arrastrar.
Y cuando yo le dé a esto un nombre de rango, por ejemplo, acuérdense que yo tengo que seleccionar todo esto, darle nombre a esto y decir que es, por ejemplo, lo mismo, ¿cómo era que llama la otra? Bueno, que se llama calificaciones. Entonces, si yo cobijo ese mismo rango, me aparece el nombre, pero si yo voy a colocar aquí a Felipe, que tiene otras notas, primero que todo, para que la fórmula aplique, tengo que arrastrar, ¿cierto? Y si yo selecciono, pues si yo estoy trabajando con rangos, por ejemplo, llamando con la función buscar v, por ejemplo, ¿cierto? Recuerden que, por ejemplo, podríamos buscar v, a un valor buscado, en este caso, por ejemplo, a Miguel, ¿cierto? En una matriz, y esa matriz, ¿cómo la acabamos de poner? Calificaciones, aquí me aparece, pero recuerden que yo en este caso puedo buscar a Miguel. En este caso voy a llamar el promedio de Miguel, entonces le digo que va a necesitar mi 1, 2, ajo de madre, a ver, 4, 5, no sé si acá funciona con la 5 o con la L, vamos a ver. Y si me hago entender, ¿cierto? Con la pregunta. Ah, sí lo llamó bien, ¿cierto? Entonces, cierto, aquí me llamó a Miguel porque Miguel está dentro del rango cobijado, pero si yo llamo a Felipe, no aplica porque Felipe está fuera del rango. Primero que todo tendríamos que ir, ya sabemos que por las fórmulas, al administrador de nombres, a calificaciones y ampliar el rango, que en este caso está ahí, y decirle que no vamos a ir hasta L8, sino hasta L9. ¿Se acuerdan? L9, aceptar. Y ahora sí empieza a aplicar, ¿cierto? Cosa diferente pasa en la tablita convencional de Excel, donde digamos que solamente estamos hasta acá. ¿Cierto? Estamos hasta acá y nosotros vamos a apuntar al mismo Felipe. Y miren que yo solamente puedo escribir y ya él me está cobijando un nuevo campo, perdón, un nuevo campo en capillo el que lo borré. Vamos a hacer. Profe, Hola, dime. para que se cumpla eso, tiene que hacerse en secuencia, o sea, tiene que hacerse debajo. Si en algún momento dejamos algún espacio, ya la tablita no me sigue continuidad. Eso es súper importante, claro que sí. Sí, vamos a ver, por ejemplo, si lo hiciéramos aquí, si aquí pusiéramos a Felipe con unos datos, no nos va a cumplir, ¿cierto? Porque no hay continuidad, como nos dice exactamente Juliana, muchas gracias Juliana. Y que en cambio, cosa diferente así lo hacemos acá, miren que solo pegué estos datos hasta aquí, hasta la nota 3, y de una vez me calculó el promedio, ¿sí o qué? O sea que la tabla de Excel es chévere, ¿cierto? Es chévere, tiene sus cosas bacanas y nos puede servir. Y asimismo siempre podemos simplemente generar datos. Y miren que entonces acá si buscamos el buscar B, miren que no hemos ampliado ningún rango, ¿cierto? Y podemos buscar bien a Miguel, como lo acabamos de hacer en el otro, ¿cómo se llama esta tabla de calificaciones? Tabla promedios. Tabla promedios, la columna en este caso 1, 2, 3, 4, 5, lo mismo. Nos genera el promedio de Miguel, muy bien, porque lo teníamos dentro de la tabla, pero si queremos hacer el de Felipe, igual lo mismo. Buscar V a Felipe. En la matriz, tabla promedios. Espacio 5 de la tabla y conciencia exacta. Ahí tenemos también el de Felipe, ¿cierto? Sin necesidad de ampliar el rango, porque como vimos en la diapositiva, el rango en tablas el rango de la tabla se amplía automáticamente, ¿cierto? Crea automáticamente filtros como ya vimos y nombra rangos automáticamente que podemos cambiarles el nombre. ¿Listo? Entonces vemos la diferencia entre una tabla de Excel
una tabla dinámica y en el caso de nosotros, pues a simplemente utilizar, sin dar formatos de tabla, las celdas y irles dando su configuración. ¿Listo? Entonces, bueno, ya les voy a mandar el archivo. El archivo es este. Esto. El archivo es este de acá, archivo tablas dinámicas, Excel intermedio. Ya a mí me los mando por el WhatsApp, les sirve, ¿cierto? Ustedes usan el WhatsApp web. Sí, profe. Sí. Sí, listo, muy bien. Sí, profe. Excelente. Acá se les estoy mandando. Si alguien tiene dificultad con esto, me dice, así sea por interno, lo que sea. Pero acá les estoy mandando. Simplemente descarguen el archivo, cobijan el rango de ese archivo, insertan la tabla dinámica en una hojita y empiezan a hacerlo. Miren que yo para hacerlo acá lo que hacía era esto, ¿cierto? Digamos que yo tenía, lo voy a abrir acá, yo les envié solamente esa hojita. Ah, no, esto no. Esto no. Perdón ahí por la escapada. Ya volví. Cierto, nosotros teníamos en este caso tablas dinámicas, digamos que no estamos viendo estas, sino estas viejitas, y si yo necesitaba simplemente, digamos, esta pequeña tablita dinámica, lo único que hago es tomar una captura de pantalla del celular, perdón, del computador. Lo saben hacer, ¿cierto? O alguno de pronto no. ¿Cómo, profe? ¿Saben tomar screenshots del computador? Ah, sí. Sí, ¿cierto? Pero ¿cómo? Usted nos envía el archivo con los datos en que vamos a trabajar. Y de ahí los ya se los envié. Ya se los envié al WhatsApp. Ya lo tienen. Entonces, lo que yo le estoy diciendo, don Álvaro, es que para hacer el informe, acuérdense que lo pueden hacer. Si quieren, lo hacen en diapositiva, así como esta. Miren que yo se los mandé. Yo básicamente ya lo hice, ¿cierto? Pues se los estoy mostrando acá. Pero a mí no me ha llegado. A mí no me ha llegado aún. A ninguno, chicos. Pues no sé a ellos, pero a mí no me ha llegado. Ay, perdón, ¿yo dónde envié eso? Creo que lo envié para otra parte o no se envió. Ya lo voy a enviar que no sé. No, yo sí lo envié. ¿Dónde envié eso? Bueno. Total. Que si lo abren de otro grupo, pues que lo cierren y ya. ¿Ahora sí o no? Ahora sí. Bueno, y entonces uno abre eso y ¿qué? Eso, y empiezan a trabajar como habíamos trabajado. Vamos a cobijar el rango de esa tablita, ¿cierto? Creen que hay que cobijarlo para poderle decir a Excel de esto, insérteme una tabla dinámica. ¿Sí o qué? La pregunta que si va a trabajar sobre ese mismo rango que seleccionó, como lo hicimos de una vez, ya sabemos que sí, ¿cierto? O también te da la opción de generar una nueva... Pero la inquietud mía es, aquí en el computador sí me va a funcionar esta tabla, esta que acaba de enviar. Sí, sí, no tiene por qué no funcionarle. Es la tabla más sencillita de como las que me refiero a que yo la puedo demarcar y darle nombres y todo eso. Sí, porque claro. Es que parece que fuera una foto. Ah, no. Acuérdate que esto tiene pinta de foto, es simplemente porque le quitamos las líneas de cuadrícula. ¿Ya le parece que no es foto? ¿Así como estamos o qué? Sino que yo le puse un estilo de letra y eso que de pronto le hace ver... Ah, bueno, no, ya. Pero entonces sí me va a funcionar en el... Sí, es una tablita normal, es un archivo. Mire que es un archivo Excel que dice entonces, archivo tablas dinámicas Excel interno. ¿Y lo pego en mi libro o qué? No, ¿en cuál libro? No.
No, te puede trabajar con un libro diferente, porque acuérdense que esto es un ejercicio alterno a lo que estamos haciendo de la empresa. Esto solamente es un trabajo para el día de hoy de tablas dinámicas. ¿Listo? Entonces, trabaje con el libro que yo le mandé. No tiene que generar ningún libro, ahí mismo lo hace. Selecciona su rango, le dice que le inserte tablas dinámicas y empieza a trabajar según el taller. Yo ya les voy a pegar las diapositivas que tienen el tallercito, listo. Incluso se las voy a poner todas, yo las pongo todas para que no tengan pues como ningún problema, listo. Profe, ¿y no las puede, no puede pasar al WhatsApp? ¿Cómo? No, que si no puede pasar al WhatsApp las diapositivas que nos estaban mostrando ahorita. Pero las de solución, las de la solución. Pues donde están las indicaciones de lo que hay que hacer. Ah, claro que sí, eso es ya lo que les voy a pegar. Sí, claro, pero si no, no van a saber qué era la idea. Allá se las estoy pegando una a una, listo. Esta segunda es chévere porque también lo ubica uno bastante en donde va cada cosita. Está muy fácil, muy pues como maluco por fácil, o está bien, trabajable, o está, ¿qué? Profe, hola. Hola, Caro, ¿cómo Profe, estás? bien, ¿usted va a mandar la grabación para hacer esto o esto hay que hacerlo ya o cómo es? La idea es que si lo pueden hacer ya, por eso yo les dije que no nos íbamos a demorar mucho, porque miren que apenas tenemos una hora de clase y la idea es que la otra la inviertan en intentarlo, pero yo les mando la grabación, pero la grabación pues no me llega tan rápido, o sea, me llega ya para por la noche o ya para mañana, porque me toca subirla a YouTube y todo eso. Pero, claro, ¿cómo lo viste? ¿Lo ves como complicado? ¿Lo ves bien, más o menos? Yo sé que ustedes lo empiezan a hacer y les va a parecer muy didáctico. Ya mirando acá qué es lo que hay que hacer, pues a mí me pareció bacancito, es porque me parece que queda así muy didáctico y ahí ya les va a generar más recordación de cómo va la tabla dinámica. Ahora que es donde dice ejercicio, tablas dinámicas, lo otro es teoría. Las que están todas resaltaditas. Esta y esta de acá. Hola, Juliana. Qué pena molestarlo, no sé si es mi internet, aunque pues estoy conectada con ustedes, pero no me ha llegado nada de lo que me dijo que envió. Ay, ya les está llegando a los demás las diapositivas y el archivo ya lo tienen. Sí, a mí ya me llegó, me llegó el archivo y me llegaron las diapositivas. Ay, a mí nada. Ah, Juli, entonces sí tiene de pronto planeta, que... No sé. Tiene que de pronto ahí refrescar ese Wi-Fi. Sí, ya lo voy a mirar. Ah, sí, acá ya también dijo, ¿quién me escribió? Sí, profe, todo. Que tiene las huellitas de perrito. Cecilia. Cecilia. Ah, es que Cecilia además que está en el negocio y por eso no puede contestar de pronto por el micrófono. Entonces, miren que acá les voy a mandar solo una de estas, ¿cierto? Porque eso es lo que ustedes tienen que hacer. Solo como para que se basen. Esta sería, no, les voy a mandar el que sería el último, listo. El que sería, no, les voy a mandar cualquiera, este de aquí. Ustedes ven que este, por ejemplo, es el que habla que solamente vamos a listar las tiendas B y C y vamos a colocar todos los productos, sí, todos los productos, creo que es todos los productos, y todos los vendedores y todas las ventas con todos los vendedores. Voy a mandar esta como para que tengan una, pues como una referencia, pues, pero yo sé que ustedes lo van a entender. Si de pronto no ya exactamente ya lo entendieron, cuando lo empiecen a hacer no van a tener ningún lío. Un saludo ahí a Cecilia que está por acá. Y bueno, chicos, no sé cómo que si tienen dudas y eso. O empiezan a hacerlo. Recuerden que igual si me quieren preguntar cualquier cosa me van preguntando. No hay ningún problema. Hola, profe, le habla Cecilia. Yo lo voy haciendo de a poco. A mí me sirve la grabación. Listo, también. Igual, obviamente, la grabación les va a quedar. Si lo quieren hacer, pues ya esta semana con la grabación, pero me parece bacano que pongan a intentarlo hacer ya si tienen el tiempo. Porque en la grabación, pues básicamente. No, mentiras, no, con la grabación también se vale, porque igual yo no lo hice. Vuelvo y te pregunto, Andrés, este archivo que nos mandaste, entonces lo pegamos en una hoja cualquiera de Excel, ¿o qué? Perdón. No, Álvaro, usted no lo tiene que pegar.
Eso ya es un archivo de Excel, ábralo y trabajé ahí. Y empieza a trabajarlo ahí mismo. Sí, claro. Es que pégalo es como volver a hacer lo mismo que ya está hecho, que es tener la hoja en un archivo de Excel. Y ya, si quiere al final de que lo haga, es que acuérdate que no, la idea es presentarlo en una hojita. Entonces, vea lo que yo le iba a decir. Entonces, simplemente, por ejemplo, digamos que yo hago uno de los filtros. Yo genero, digamos, la tabla dinámica. Insertar tabla dinámica, en esta misma, que se llama, ¿cómo se llama? Hoja 1. ¿Por qué no me deja? Bueno, hay que ponerle igual. Listo, si es mucho el problema, le decimos en una hoja nueva de cálculo y listo. Ahí nos genera la hoja 2. Aquí empezamos a organizar la tabla dinámica y empezamos a colocar, digamos, vamos a colocar los filtros de las tiendas y vamos a colocar los vendedores por acá en las columnas, los productos por acá en las filas y así. Listo. Y los valores por acá. Ventas. Digamos que esta es la primera tablita que tenemos que hacer. Acuérdense que a esto le podemos dar configuración. Todo esto le puede colocar que sea muy importante hacerlo porque lo saben hacer. Darle que esto es contabilidad. Quitarle los ceros si no les interesan. Darle un formato de tablita. Acuérdense que esto lo podemos manejar como cualquier tabla sencilla de las que hemos hecho. Incluso esta parte también. Bueno. Yo miro. Sí, todo se puede organizar. Ay, pero este mouse que tengo es más maluco que... No, un momentito. No, estoy con un mouse maluco en una mesa maluca. No soy capaz de sombrear, de seleccionar. ¿Cierto? Entonces simplemente se le coloca lo que ustedes quieran, le colocan pues colorcitos si quieren, le colocan pues los bordes a toda la tablita, eso la pueden acoger desde acá si quieren. Sí, ok, los bordes o esta parte de pronto no. Pero compártanos la pantalla donde está trabajando. Yo no le estoy compartiendo. No. Muy importante que me digan. Lo estoy viendo a usted, pero no estoy viendo qué está haciendo. Claro, no, entonces, qué pena, hombre, pero sé que más que por ahora que pues, estaba esperando como que mostrar algo, pero realmente yo le estaba mostrando desde rato, se supone. Aquí sí está viendo, ¿cierto, don Álvaro? Sí, ahora sí. Eso, entonces simplemente acuérdate que la tabla está sin vista, pues sin vista de líneas. Así, por eso es que usted lo ve como una foto, pero eso es una tabla normal. Si le quiere poner la línea, las pone en vista y ahí queda. Se selecciona el rango de la tabla, se inserta con esto una tabla dinámica, ¿cierto? Nos dice que el rango es el que ya seleccionamos, sí. Que si queremos una nueva hoja de cálculo para hacer las tablas dinámicas, listo, le decimos aceptar. Aquí vea que tenemos la hoja 1, la hoja 1 es esta, de la tabla pues, de la base de datos, y la hoja 2 no sirve, botemos esta. La hoja 3 es la única que agregar, que es la que tiene la tabla dinámica. Recuerden que para poder ver los campos y las áreas hay que dar clic acá, y acá aparecen entonces todos los encabezaditos, y entonces aquí es lo que yo le decía, que entonces, por ejemplo, a que los vendedores los queremos listar aquí como encabezados, las tiendas los queremos poner como filtros, los productos como filas, por ejemplo. Ahí como es la misma tablita pues, que hay que hacer, ¿cierto? Y aquí los valores. Entonces recuerden que todo esto de acá lo podemos... Es que boté muchas carretas y me dijeron que no estaba mostrando. Entonces lo vamos a editar, le podemos dar configuración de moneda, podemos quitarle los ceros significativos y que todo esto que lo estaba haciendo, que les decía que el mouse estaba muy malo, es darle una configuración de tablita, que nosotros queremos colocarle bordes, ¿cierto? Bordes, por ejemplo. Y esta es como nuestra tablita madre, la primera que hay que hacer. Y ya aquí empezamos a jugar con los filtros. Tenemos filtros para las tiendas, tenemos filtros, en este caso, para los vendedores, que son 4 personas. Tenemos filtros para los diferentes productos.
Y ya con esto vamos a jugar. Y entonces, por ejemplo, ya tenemos esta tabla, entonces hacemos una captura de pantalla de esa tabla. Yo para eso, bueno, tomo uso la tecla Impant, que es la que me hace el screenshot, y ya luego lo pego, por ejemplo, que lo quiero pegar en diapositivas. Entonces le digo que me genere una nueva diapositiva y acá pego ese screenshot, le doy clic derecho y le digo recortar para sacar de toda esa foto que acaba de tomar solo la tablita, porque eso es lo que me interesa pegar en el informe. Si lo quieren hacer copiando y pegando la tabla como tal en Word, también se puede, sin necesidad de que les quede. Entonces, por ejemplo, así, listo, ya esto es una fotico que yo puedo ampliar, así fue que yo les hice las diapositivas, y aquí puedo insertar, por ejemplo, cuadrito de texto, diciendo que esto se llama informe número 1, pues como ustedes lo quieran hacer, según lo que les pedí. Informe, digamos, número 1, tabla dinámica, dinámica con la información de vendedores como encabezados. Solo dice el ejercicio. Productos en la primera columna. Y valores de todas las ventas en todas las tiendas. Porque ahí no hemos filtrado nada, o sea que está todo completo. Lo único es que hay que saber dónde se va a llevar cada uno de los campitos, campo de nombres de los vendedores, campo de productos, todo eso. ¿A cuál de los cuadrantes que nos decía don Álvaro, del plano cartesiano? Entonces ya digamos que este sería, pues si ustedes lo quieren poner más bonito, como yo sé que ustedes lo hacen, que cada siempre les queda más bonito que a mí, entonces ya se vale, este es el primero de los informes. Ya luego usted va otra vez y mira qué le pide la otra diapositiva. Aquí ya le dicen, bueno, hay que hacer también una que tenga solamente los productos vendidos en las sucursales. Entonces usted se va a Excel y sabe que aquí va a filtrar por las tiendas. Le dicen, las sucursales, digamos, solamente la sucursal A. Entonces usted sabe que tiene que quitar las demás. Y aquí vemos solamente lo que se vendió en la sucursal A. Ya aquí hacemos lo mismo, tomamos foto, lo pegamos y describimos qué es lo que tenemos en la tabla. Así se pegan las diferentes tablitas. Son como 4 o 5 las que yo les mostré. Son realmente... ¿Cuántas tablas son? 1, 2, 3. No, esta es la misma que me quedó pegada. No. Esta es la misma que esta. Sí, esta me sobra. Entonces, 3, 4. Son 4 tablitas que hay que pegar simplemente. Listo. ¿Cómo lo ven? ¿Bien? Sí, hay que empezar a trabajarlo. A ver con qué nos chocamos. No, seguro antes ahí se va, ahí antes va esa